Pues allá vamos y comenzamos, como decimos, haciendo ese update, haciendo esa actualización de lo que iba a ocurrir, que ya no va a ocurrir en el Gran Premio de la Emilia-Romagna, y es que el Gran Premio se va a cancelar debido a las inundaciones que, como decimos aquí, mandamos un fuerte apoyo a toda la zona de la Emilia-Romagna, a toda la zona de Faenza, que también está sufriendo los estragos que afecta al equipo Alfa Tauri. Así que debido a las inundaciones y debido a las causas naturales que imposibilitan albergar el Gran Premio, pues el Gran Premio ha sido cancelado por unanimidad de las autoridades, por unanimidad de los comisarios de la Fórmula 1, por unanimidad de los pilotos, así que no vamos a tener, por lo menos en estas fechas, el Gran Premio de Imola. Sí, al final, como hemos dicho siempre nosotros, y lo mantendremos, y el tema es por mantener la seguridad tanto de los pilotos como de los aficionados, de los trabajadores del circuito, de todo el mundo. Cualquier medida en este aspecto que se tome es buena, así que chapó por el gobierno de Italia, en este caso, que se ha puesto de acuerdo con el organizador, con la FIA, con los organizadores del circuito, los propietarios del circuito, para suspender este evento. Veremos a ver si lo mueven de fecha o si finalmente se da por suspendido, pero bueno, al final las inclemencias del tiempo son así, no se pueden controlar, no tenemos una bola mágica que nos diga en qué fecha va a llover o no va a llover en un circuito, y lo único que podemos tener claro es que por H o por B nos están negando ver a los Fórmula 1 con neumáticos de lluvia extrema, aunque esto podía ser de lluvia muy extrema, así que bueno, más allá de la broma, que siempre intentamos darle ese punto cómico a las noticias, pues mandar todo el apoyo a la gente que se está viendo afectada por estas inundaciones, por estas lluvias torrenciales, y que no haya que lamentar ninguna víctima mortal, que solo sean daños materiales, y que la noticia más destacada sea que no se puede celebrar el Gran Premio de la Emilia-Romagna. Y ya está, así que bueno, que no vaya más el tema de la lluvia, que no haya consecuencias fatales, y nos quedamos con ganas de ver las pequeñas mejoras del equipo Aston Martin y la posible 33 de Fernando Alonso. Pues así ha sido, porque como decimos también, de acuerdo los pilotos con no albergar el Gran Premio, un Gran Premio que va a haber que encontrarle un acomodo, porque como decimos, este Gran Premio que no se va a poder celebrar, como decimos, por las condiciones climáticas, y que nos sienta no un precedente, porque hemos traído en este episodio de Curiosidades, hemos hecho los deberes, hemos indagado y hemos profundizado en otros grandes premios y sus diversas causas en el mundo de la Fórmula 1 por los que no se han celebrado los grandes premios. Y hay algunos que son muy recientes y que estarán en la memoria tanto de los más jóvenes como de los que lleven más tiempo siguiendo la Fórmula 1, como puede ser el Gran Premio de Australia 2020 y de China. El de Australia 2020 también llama la atención porque, al igual que otros que vamos a repasar a lo largo de la historia, ocurrió cuando los equipos ya estaban in situ en el circuito. Fue por la desafortunadamente desencadenada pandemia del COVID que hizo que pues hubiese que suspender la carrera de 2020. Al igual, motivos por COVID, también se tuvo que suspender o no se llegó a celebrar la carrera de China, que volverá en 2024. Sí, al final la carrera de Australia que se suspendió fue justo al inicio de la pandemia, y pilló ahí que sí, que si no se sabe, y finalmente, como tú dices, los equipos ya estaban desplazados en el circuito cuando se suspendió todo y cuando se vio truncada la normalidad de todo el mundo, y bueno, pues un motivo de seguridad de todo el mundo, así que no pasa nada, como decimos, porque se tomen estas medidas, al igual que alabamos y felicitamos por no haberse celebrado ese Gran Premio de China esta temporada, por motivos igual debido al COVID, debido a la pandemia, que todavía quedaban algunos restos y algún brote por ahí en China, y las autoridades junto a la FIA decidieron no correr en este circuito. Y ya está, no pasa nada, es un circuito, es una carrera que se puede celebrar antes o después, volverá en 2024 el Gran Premio de China, pero no hay que poner en riesgo a ninguna persona, ningún piloto, ningún aficionado por ver una carrera. Así que en este caso, chapó por estas medidas, al igual que les atizamos a todos los dirigentes y a la FIA en general
cuando les tenemos que atizar. En este caso han hecho bien, siendo precavidos, siendo un poco guardando los muebles, que se suele decir, y ya está, que tomen más este tipo de medidas cuando las tienen que tomar y que no veamos ciertas situaciones como ya hemos visto en el pasado. Nos dejó también, repasando la historia, el Gran Premio de Spa en 1985, que se tuvo que cancelar porque hubo un cambio de asfalto en el que los pilotos no estaban de acuerdo y consideraban que perturbaba gravemente la seguridad, y en este caso se tuvo que cancelar también ese Gran Premio de Spa de 1985, que no es el único precedente que nos deja Spa, por lo menos en la cancelación del Gran Premio, porque también tuvimos el esperpento de 2021 en el Gran Premio de Spa, que también se tuvo que cancelar cuando los coches ya estaban en pista. Así que Spa, que ha tenido ya 2 cancelaciones a lo largo de su historia. Sí, y un poco la de 1985 no la pudimos ver, pues nos pilla un poco lejos, tanto a ti como a mí nos pilla un poco lejos antes de haber nacido, pero la de 2020-2021 sí que nos pilló viendo a través de la pantalla, y bueno, poco que decir de esa suspensión, porque ahí ya se veían los derroteros que iba a tener la FIA y la Fórmula 1 cuando llueva en un circuito. Pero bueno, a mí, si me hablas de Spa y me hablas de lluvia, se me viene a la cabeza ese Gran Premio de 2008 trepidante, esa lucha entre Hamilton y Raikkonen, ese Fernando Alonso con el Renault que entra en boxes en la última vuelta y termina cuarto a punto de llegar al podio. En fin, bonitas carreras las de Spa y la lluvia y ese tiempo cambiante. Y un poco así, con lo que estamos hablando, se me está viniendo a la cabeza un debate que trajimos hace no mucho, de por qué los pilotos antes y los equipos tomaban partido de las decisiones de plantarse y no correr en un circuito cuando el asfalto, por ejemplo, no estaba en condiciones. Y se me ha venido a la cabeza un gran premio que no se llegó a suspender, pero dio la imagen pésima de la FIA que yo creo que a día de hoy todavía arrastra, y esa imagen tan curiosa como fue Indianápolis en 2005, con solo 6 monoplazas en pista. Hay que recordar que en aquella época estaba Michelin y Bridgestone como suministradores de neumáticos, y los compuestos que había llevado Michelin para ese gran premio eran más blandos de lo que habían previsto, y habían sufrido pinchazos los pilotos de Michelin, y dijeron desde Michelin que incluso había peligro de que no se pudiera terminar la carrera y que hubiera mucho riesgo de accidente grave en este trazado, debido al tipo de circuito y a la presión que estaban sometidos los neumáticos. Pidieron que en la última curva hubiera una chicane para reducir la velocidad de esta curva, que era la que más problemas originaba. La FIA dijo que no, hasta el último momento, hasta que no estaban los coches en parrilla, no se posicionó y dijo que no. Y finalmente, en la vuelta de formación, si nuestros seguidores lo recuerdan, todos los coches que llevaban Michelin se metieron en los boxes y no salieron. Y eso me pareció algo brutal, algo mágico, y que ojalá en algún circuito, en alguna medida de las que hemos comentado aquí, que es una barbaridad que se corra en un circuito con misiles, etc., se vuelva a ver, porque me parece la mejor forma de dejarte ver, de dejarte oír y de reivindicar una situación de peligro en un circuito con unos neumáticos que no estaban preparados para esa carrera. Y un poco ese es el cambio que hemos tenido de los pilotos y los equipos de antes, que tomaban partido en los debates, que se mojaban, que no les importaba las posibles sanciones o las posibles repercusiones que podían tener, frente a lo que tenemos ahora, que es pasar por el aro, llorar y pasar por el aro y volver a llorar y demás. Así que un poco trayendo esto de los grandes premios suspendidos, me he acordado de esto y me parece algo a rememorar muy, muy interesante. Pues lo tenemos también en la lista de uno de los grandes premios, por supuesto, suspendidos, como es este Gran Premio, aunque este no llegó a ser suspendido porque se llegó a realizar, y además, a diferencia de algún otro de esta lista, sí que cuenta para los anales de la historia de la Fórmula 1 y sí que cuenta como puntuación en ese Gran Premio en el que a Thiago Monteiro solo le faltó acabar en pelota picada compartiendo euforia en ese podio que compartió con los Ferrari.
Pero como decimos, ese es uno de los de la lista, porque también tenemos grandes premios en los que ha ocurrido lo mismo que tú dices, que ha habido enfrentamientos entre bandos, y en 1980 tuvimos uno precisamente en suelo español. Tuvimos en 1980 el Gran Premio del Jarama, que no llegó a ser oficial porque estaba en esa época esa guerra entre Ecclestone y Balestre, y también esa guerra entre las marcas británicas y las marcas oficialistas no llegaron a entenderse, y varias de esas marcas no participaron en ese Gran Premio. No llegó a contar para el libro de la Fórmula 1 ese Gran Premio en 1980 en España, así que, como dices, la Fórmula 1 ha tenido momentos de guerrilleo y de lucha política. Sí, al final esta sección la podemos titular El salseo de la Fórmula 1, porque al final, como decimos, antes los equipos tomaban partido hasta el límite de no presentarse a una carrera y forzar a los organizadores del momento a que esa carrera no contara para el campeonato. Así que cómo ha cambiado la cosa y cómo echamos de menos esos pilotos y esos equipos que reivindicaban sus derechos y sus cosas por encima de todo, y ahora pues eso, todo lo contrario, situaciones que muchas veces nos echamos las manos a la cabeza, pero bueno, los que hemos podido disfrutar no de las carreras de los 80, de los 70, pero los que hemos podido disfrutar de las carreras del principio de los 2000 en adelante, pues ha cambiado mucho la cosa, y una vez más aprovecho para decirlo, que a mí me gustaba muchísimo más la Fórmula 1 de antaño que la que veo ahora mismo, la que veo hoy en día en la tele. Así que bueno, a ver si están escuchando rumores de que la primera medida para volver a esa espectacularidad de la Fórmula 1 es reducir el tamaño, y creo que a partir del, no sé si la temporada que viene o el siguiente reglamento, pero van a intentar reducir el tamaño de los coches, así que a ver si es verdad, y eso querrá decir que han visto nuestros programas y han hecho caso a nuestros reclamos. Pues claro, como bien dices, en aquellas épocas también estaba más de moda tener una voz más cantante y una voz más de protesta, como ocurrió en el Gran Premio de Sudáfrica con las huelgas de la FISA en el 1981 y en el 1982. Ya la comentamos en algún podcast anterior, pues ese fue otro Gran Premio que no llegó a ocurrir y que no llegó a celebrarse, como también por una revuelta fue en 1869, liderada por Jackie Stewart. Los pilotos en Spa-Francorchamps, también debido a los neumáticos y a las condiciones de la pista, también se negaron a correr, y ese fue otro de los grandes premios que se tuvo que cancelar. Pues al final todas estas medidas y todas estas reivindicaciones que hicieron los pilotos en su día, pues está bien, porque son los que se juegan el pellejo carrera tras carrera, vuelta tras vuelta, y si ellos dicen que una situación no está para correr, se les debe hacer caso, porque sin ir más lejos, un tal Niki Lauda en cierta carrera dijo que no se debería correr. No se le hizo caso, pensando que era una estrategia para agarrar los puntos y ganar el mundial, y finalmente eso terminó causándole el accidente casi mortal que le costó las quemaduras de la cara y le costó pasar realmente un combate entre la vida y la muerte, que finalmente ganó el piloto austriaco. Pero al final hay que tener en cuenta lo que los pilotos dicen, porque muchas veces ellos saben y ven cosas que nosotros, o que la FIA, o que los organizadores, o que los stewards no pueden llegar a ver, y no son conscientes de que a 400 km por hora, como están llegando las motos y los coches casi a día de hoy, cualquier pequeño detalle puede ser crucial para un accidente, para una situación de peligro. Así que veremos a ver si tenemos alguna situación de este estilo en el último tiempo de la Fórmula 1 en esta temporada, o si vamos a seguir viendo cómo todos pasan por el aro y aquí nunca pasa nada. Pues nunca mejor dicho, un gran premio en el que justo ha venido a colación. Parece ser que con el avance de los podcasts vamos conectando mentes sin tener que decir nada. Uno de esos grandes premios en los que ya se avisó del peligro que podía ocurrir y al final terminó ocurriendo fue en 1975, también en nuestro país, que fue el gran premio, fue la tragedia de Montjuic.
en la que ya avisaron los pilotos de que no se debería correr, no se corrieron las sesiones de entrenamientos libres, sí se corrió el Gran Premio y acabó en tragedia, así que también de nuevo momentos en los que los pilotos, que son los que se ponen sobre el asfalto, como tú comentas, saben lo que hay y saben más que cualquier otra persona. Y hay veces que los grandes premios no se cancelan por peligro, o no se cancelan por situaciones de la pista, por situaciones climáticas, sino que hay veces que son situaciones externas, como ocurrió en 1957, fíjate si nos vamos lejos, en el que no se corrió el Gran Premio de Holanda por la crisis del petróleo que afectaba en esos años a Europa y que no permitía que se pudiese suministrar los combustibles de manera correcta, al igual que también afectó políticamente las revueltas en Bahrein 2020 y, por supuesto, la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, con 3 de los grandes premios que se cancelan por motivos externos y, digamos, por motivos políticos o económicos. Claro, si es que al final hay muchas cosas que afectan en el devenir de un gran premio, en la situación que puede generar, pues eso, política, social, lo que sea, porque el tema de Rusia, en cuanto se lanzó esa ofensiva de Rusia frente a Ucrania, pues muchas lo diré, competiciones deportivas directamente echaron a los equipos rusos de ellas. En el fútbol pasó, en el baloncesto pasó, en el tenis se obligó a los tenistas rusos a firmar una declaración o a hacer pública una declaración diciendo que ellos estaban en contra de la situación que se estaba viviendo en Rusia. Unos lo hicieron, otros no, así que se tomó rápidamente la decisión, y creo recordar que la Fórmula 1 fue uno de los últimos deportes en anunciar que no se iba a correr en el circuito de Rusia, así que una vez más vemos como en la FIA van con retardo, van por detrás del resto del mundo, así que bueno, pues al final como hemos dicho muchas veces, los deportistas de alto nivel, los deportistas de élite, en este caso los pilotos de Fórmula 1 y en general el circo de la Fórmula 1, tiene que ser espejo de muchas cosas y tiene que ser sobre todo el altavoz para muchas cosas y utilizarlo para cosas buenas, para reivindicar, pues como hemos dicho, temas de racismo, que no haya racismo en el mundo, temas de derechos de la mujer, derechos de los trabajadores. Para eso tiene que servir la Fórmula 1, más allá de para ser un deporte, sino que esos valores que lleva intrínseco la práctica deportiva, hacerlos y potenciarlos lo máximo posible, porque una vez más lo decimos, no es lo mismo que lo digamos tú y yo, no es lo mismo que lo diga otro youtuber, no es lo mismo que lo diga otra persona, a que un Lewis Hamilton, un Fernando Alonso, un Sebastian Vettel, unos pilotos que tienen repercusión a nivel mundial, digan cierta que frase en contra de una situación o a favor de otra, para que mucha gente les llegue ese mensaje, a mucha gente les cale, y esto sea la rueda que empiece a girar todo de cara a un posible bien común o de cara a una situación que podamos paliar o que podamos mejorar. Así que bueno, pues en este caso, como digo, la Fórmula 1 tiene por costumbre ir por detrás del resto del mundo, pero bueno, es una pequeña tara que tenemos con nuestros amigos de la FIA. Y otro de los grandes premios más parecido a este de la Emilia-Romagna que se tuvo que cancelar fue en Japón en 2007, que se canceló porque, bueno, pues casualmente pilló un poco el Gran Premio con temporada de tifones, un tifón, y no se podía asegurar el buen estado ni de la pista ni de los pilotos por la seguridad. Y también tenemos, ya llegando al final de los grandes premios que no se celebraron, la mención honorífica de los grandes premios que parecía que sí, que son grandes premios que se iban a celebrar, que estaban programados en el calendario, pero que nunca llegaron a debutar en el calendario, como fue el Gran Premio de Nueva York en el 84 y 83, también el Gran Premio de Fuengirola en el 84, también tenemos a Portugal en 1997, que no se celebró porque se pasó el Gran Premio de Europa a Jerez, y el más reciente de todos es el Gran Premio que no sabemos dónde está, salvo que lo miren en algún videojuego de Fórmula 1 reciente, que es el de Vietnam.
que también estaba por ahí el calendario y nunca se llegó a celebrar. Estos son los grandes premios, mención especial a parecía que sí. Como diría José Mota, a ver si sí, pero luego no. Así que, pues no, nos descubres, Carlos, un catálogo extenso de circuitos y de grandes premios que casi sí. Pero oye, pues a mí me acabas de descubrir alguna sorpresita, porque no sabía yo que había tantos que podían haber sido, pero luego no. El Fuengirola me ha sorprendido bastante. También, ese es de los que más me ha sorprendido. Igual para un americano el de Nueva York, porque se lleva mucho tiempo hablando también de un urbano en Nueva York, pero para los que somos de España, la verdad es que el Gran Premio de Fuengirola pues nos ha sorprendido también. Sí, la verdad que es un dato curioso como nuestro capítulo del día de hoy, así que para eso estamos, para traer las curiosidades a nuestros espectadores.